Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, desde el cual semana tras semana queremos traerle a ustedes información importante y de valor para nuestra iglesia, para el magisterio social de la iglesia y para cada uno de nosotros como miembros de la sociedad y miembros de la iglesia. Esta semana queremos compartir con ustedes una charla que nos dio, una conferencia que nos dio a Magister Alejandra Planker, quien es directora del Instituto de Matrimonio y Familia de la Universidad Católica de Argentina y que estuvo con nosotros recientemente en el 11º simposio de matrimonio y familia que se celebró aquí en la Pontificia Universidad Católica, y la conferencia de Alejandra Planker lleva como título Familia, Economía y Capital Social, ¿qué tanto invertimos en la familia? Sin más, los dejamos con Alejandra Planker y su conferencia. En esta presentación también el logo de nuestro instituto, del Instituto para el Matrimonio y la Familia de nuestra universidad, porque también es un tema que nos preocupa, cuál es esa inversión que nosotros hacemos en la familia, o sea, qué cosas son las que nos interesan realmente. Y voy aclarando ya desde ahora que lo que Monseñor Eusebio Ramos ha presentado como preocupaciones propias de Puerto Rico no son ajenas a las preocupaciones que tenemos en Argentina, ni tampoco son ajenas a las preocupaciones de otros países latinoamericanos, y esto lo sabemos también por esa red de institutos de familia, de universidades católicas que recién se mencionó aquí en la presentación, Redifam, esa red de institutos de familia de universidades católicas y de inspiración católicas, y de Rediuf, la red internacional de institutos de familias, también red universitaria de institutos de familias, que vemos que esas preocupaciones son comunes a todos los países de Occidente y también en Oriente. Como vamos a hablar entonces de estas cuestiones económicas, voy a seguir la hipótesis para la hipótesis de esta reflexión, la afirmación, voy a ver si aparece, sí, la hipótesis de Juan López Baliart, probablemente algunos de ustedes lo conozcan. Es el director del Instituto de Análisis de Política Familiar, él es mexicano, que me llamó la atención cuando, buscando información sobre estos temas, él trae esta afirmación que me pareció realmente muy interesante. Dice, la inversión que hoy se hace en la familia es insuficiente e incluso deficiente. Es insuficiente porque la política orientada a la familia que hoy tenemos es más patológica, atención a problemas como violencia o abandono, y o asistencial, atención a carencias como con subsidios. Y es deficiente porque tristemente en el ámbito público hay corrientes radicales que han politizado el tema de la familia por asuntos ideológicos. Entonces, realmente llama la atención cómo en tan pocas palabras esto de la inversión se sintetiza en estas dos posibilidades, ¿no? Esa inversión de tipo, la familia entendida como aquello que Francisco nos llama la atención, ¿no? Dice, la familia no es el problema, sino que es la solución. La familia no es una cuestión que enferma, la familia
no es una patología, ¿no? Y muchas veces entender la inversión patológica, porque tenemos, y esto ha surgido también en la pandemia, muchas veces cuando hemos visto que en la pandemia la familia ha sido el elemento de cohesión y de apoyo y de contención, y otras voces, sin embargo, han dicho que la familia ha sido el lugar donde se ha visto más los problemas, donde se han visto más las disfuncionalidades, donde se han visto más la violencia. Creo que lo que tenemos que hacer es ir a buscar nuevamente esas raíces, que es lo que trataremos de reflexionar en el día de hoy, para no caer en lo que finalmente está planteando acá López Valiar, en esta cuestión, ¿no? La politización en estos temas de la familia, que era lo que también nos traía hoy Monseñor Eusebio Ramos. Entonces, vamos a ver que la inversión tiene que ser no tanto, entonces, de tipo asistencial, es lo más común y quizás es lo más rápido, ¿no? Una inversión de tipo asistencial, económica, subsidios, socorrer en lo más urgente y en lo más inmediato, no en lo más importante, sino una inversión en lo humanístico. En este sentido, creo que somos privilegiados los que compartimos la formación en las universidades católicas, porque podemos decir que nos formamos como profesionales humanistas y cristianos, que podemos decir como centro de nuestra formación a la persona en su dignidad y en su valor. Y eso es lo que tenemos que salir a testimoniar. Pero bueno, estoy como spoileando de alguna manera lo que venimos a reflexionar en el día de hoy. Bueno, entonces, en primer lugar, quisiera explicar por qué partimos de una reflexión, por qué hacer una reflexión. En verdad es una consideración bastante cierta, ¿no?, que la familia es generadora de capital social. Veremos, en primer lugar, entonces, de qué se trata esto del capital social de la familia, y que, por lo tanto, como generadora o fuente de capital social, es motor de la economía de una sociedad. Pero, sin embargo, por esa misma obviedad y evidencia, al modo de Exupéry, de que lo esencial es invisible a los ojos, no podemos dejar de pensar en cómo es su relación e integración. Decir que la familia es generadora, es fuente de capital social, lo sabemos todos. Lo dijo Monseñor Eusebio Ramos, la familia es la célula de la sociedad, la familia es la cuna de las virtudes sociales, la familia es la cuna de las virtudes individuales, sin familia no hay sociedad, sin familia no hay desarrollo de la persona, sin familia, pero quizás las verdades más evidentes son las que son más difíciles de aceptar, porque son las verdades más luminosas y nos encandilan. Y frente a la luz del sol no podemos mirar porque no, es demasiado fuerte. Y frente a una luz demasiado luminosa quedamos enceguecidos. Entonces tenemos que ir de a poco adentrándonos en esa verdad, en esa penumbra, para poder ir intus legere, inteligiendo, ir leyendo de a poco según lo que cada uno de nosotros podamos, para poder aproximarnos cada vez mejor a esa verdad. Por eso es una reflexión, cada uno a su modo y según su propio modo y según sus propios pasos, esa manera de ir aproximándonos y también esa manera de ir apropiándonos de esa verdad. La verdad está allí para ser reconocida, pero también tiene que haber una aceptación nuestra de saber que no somos dueños de la verdad, pero que está allí para que nosotros podamos reconocerla y aceptarla. Por eso esa reflexión. Por eso es que nos invito a reflexionar y a detenernos
con una mirada más atenta, con ese espíritu de finura, no el espíritu geométrico, sino el espíritu de finura del que nos hablaba Blas Pascal, ¿no? Ese espíritu entonces de la agudeza, de la inteligencia, el intus legere, que puede penetrar en la realidad profunda y esencial de las cosas, que se nos posibilite ver más allá de la superficialidad de las apariencias y descubrir la bondad, la belleza, la verdad y unidad de la familia y sus posibilidades. Y en este sentido me gusta recurrir a las etimologías de los conceptos con los cuales vamos hoy a pensar o a reflexionar. Esto quizás me viene del vicio de haber iniciado mi carrera en la universidad con las clases de latín, ¿no? Allá, no voy a decir la fecha, pues si no, hace mucho tiempo, prefiero dejarlo, pero mis primeras clases fueron en las cátedras de latín. Y me gustan muchísimo las etimologías. Recurrir a las etimologías es recurrir al origen de las palabras, porque las palabras devienen de las cosas. Las cosas son primeras. La cosa está, la realidad está, y el hombre la ve y le pone un nombre. Es como cuando una mujer está esperando un hijo y cuando no sabe todavía si es varón o mujer, empieza a pensar, a soñar nombres, y cuando ahora se le hace una ecografía y le dicen si es varón o mujer, y entonces ya empieza a pensar un nombre masculino o femenino. Y cuando nace, verá si ese nombre se adapta o no se adapta al sexo de ese bebé que nace. Pero primero es la realidad y después es la palabra. Las etimologías entonces nos ayudan muchísimo a definir, a delimitar, a discernir lo que algo es. Y entonces vamos a ir a algunas etimologías. Y allí, por ejemplo, ya que vamos a hablar de familia, de economía y de capital social, vamos a definir entonces alguna de estas palabras. Así, por ejemplo, tenemos la etimología de la palabra familia. La palabra familia proviene del latín, de la palabra famulus, famuli, que significa sirviente o esclavo. O también se le dice al conjunto de sirvientes o esclavos que servían en una misma casa, o que se alimentaban bajo un mismo techo. Por eso es que la palabra famulus proviene de otra palabra, que es fames, fami, que significa hambre. De ahí la palabra famélico. Estar famélico es tener hambre, cosa que no hemos pasado acá en Puerto Rico, no hemos estado famélicos en ningún momento. Por eso, cuando dije sabrosa tierra de Puerto Rico, lo dije en un doble sentido, porque aquí sabroso se utiliza de una manera bastante polisémica y de esa misma manera la utilicé yo. Bueno, fames. Qué interesante que fames, hambre y familia tengan una misma raíz. En la familia es donde se sacia el hambre bajo un mismo techo. Alguno podría decir, bueno, pero familia también es el grupo o el conjunto de esclavos que estaba sometido a un pater familias, y parece ser que en ese sentido estaban los hijos y la mujer también bajo la autoridad del pater familias. Sí, está bien. Ese pater familias es el que tenía que encargarse de que esa familia, de ese conjunto de personas que estaban a su cargo, no le faltara nada. Acá sería lindísimo hablar de lo que le correspondía al pater familias, el cuidado de la tradición, de la religiosidad. A la mujer lo que le correspondía era cuidar el hogar, el fuego del hogar. Voy a algo de la familia. En la familia y en el hogar romano, el lugar más importante era la cocina.
donde siempre debía haber un fuego encendido. Cuando en la familia o cuando en esa casa el fuego se apagaba, significaba que ya no había más familia, no había más hogar. ¿Quién cuidaba el fuego en esa casa? La mujer. Siempre debía haber un fuego encendido. Alguno me dirá, y bueno, es cierto, porque se imaginan que en la antigua Roma tener que encender un fueguito cada vez no sería nada sencillo. Entonces el fuego tenía que estar encendido siempre. Pero la mujer era la que se encargaba de cuidar el hogar y el padre era el que se encargaba de cuidar las tradiciones, la religiosidad. Quizás podríamos ya pensar de la complementariedad y la reciprocidad de tareas, de funciones y de misiones de la familia. Sigo. Entonces, familia, lugar donde se sacia el hambre, bajo un mismo techo. Podríamos decir el hambre material y el hambre espiritual. Por otro lado, tenemos también, en otro sentido, perdón, para terminar con el tema de familia, podemos rescatar dos elementos importantes en la familia. El sentido de servicio, el dar, y el otro, el de alimentarse, de recibir y compartir. Entonces, en la familia tenemos estas dos cuestiones, el servicio, el dar y el de compartir, dar y recibir. El otro concepto es el concepto de economía. Acá ya nos vamos al griego. Oikos y nomos. Oikos es casa y nomos es del verbo nemein, que significa distribuir o administrar. Por lo tanto, la economía significa entonces el arte de distribuir o administrar los bienes en una casa. Por eso se dice que una buena ministra de Economía podría ser una mujer. Las mujeres parece ser que tenemos una mejor capacidad para administrar los bienes en una casa. No sé si será cierto o no, yo creo que sí, pero eso va por otras razones. Pero la economía, entonces, tiene que ver con la distribución de los bienes. Cómo distribuir los bienes en una casa. Por eso es que la economía debería estar cada vez mejor y más ligada a la ecología. La ecología es la ciencia sobre la casa, la ciencia logos, ¿no? Ciencia, estudio, conocimiento sobre oikos, sobre la casa, ¿no? Entonces, y esa casa común que nos cobija, a la que debemos preservar, empezando por nosotros, ¿no? Eso es bastante evidente también, dedicando esfuerzos a una verdadera ecología humana, como ya planteaba San Juan Pablo II, que es el primero que habla de ecología humana, ya que los seres humanos somos los únicos seres capaces de revertir en lo que se pueda cualquier desequilibrio o alejamiento del orden de la naturaleza y así cuidar este hogar o casa común. Por lo tanto, la economía es el arte de distribuir los bienes en la casa. Y ya tenemos entonces familia y economía, pero nos tenemos que referir a capital. La palabra capital siempre me ha parecido una palabra también muy interesante. La palabra capital proviene de caput capitis, que significa cabeza. Por lo tanto, es la cabeza o lo principal. Por eso la capital de un país es la ciudad principal, o la cabeza, o la pena capital, como uno la conoce, es la pena principal de todas. Entonces tenemos que considerar que son los bienes que son principales para que una sociedad se desarrolle y alcance su objetivo, que es la obtención del bien común, para todos los que conforman esa sociedad. Recordemos que el bien común no es la suma de los bienes, no es el agregado sumatoria de los bienes, sino que son los bienes a los que todos aportamos y con los cuales todos los disfrutamos y todos nos beneficiamos, ¿no?
Por ejemplo, pensemos en una empresa que el capital social es la suma de los aportes que realizan los socios al formar una sociedad mercantil. La familia, entonces, es fuente indiscutible de capital social. Pero acá traemos, entonces, las palabras del sociólogo Pier Paolo Donati, que seguramente ustedes conocen, que nos dice que si una sociedad consume más capital social que aquel que produce, está destinada antes o después a la decadencia y al derrumbe. Y por lo tanto, un modelo de desarrollo sostenible requiere que la familia sea generada y regenerada como capital social. Entonces acá pongo otra fotografía. Ahí tenemos una familia que ni siquiera la primera fotografía es una familia que ni siquiera es una familia tipo, porque es padre-madre con un hijo, que no está mal, bienvenida sea, por lo menos hay un hijo, pero necesitamos que haya familias que realmente sean generadoras de capital social, es decir, que sean generadoras de todos esos recursos que son necesarios para generar esas virtudes sociales e individuales, para que haya un desarrollo pleno de las personas en la sociedad. Bien, luego de esta introducción con estas etimologías y con esto de poder ubicarnos entonces en lo que nosotros queremos hablar, vamos a entrar en nuestra reflexión propiamente dicha. Y entonces les propongo este itinerario en esta presentación. Un diagnóstico y desafíos y algunas tareas y propuestas. En verdad, este itinerario que les propongo no es un ordenamiento original. Primero, bueno, esta cuestión de por qué diagnósticos y desafíos en sí, bueno, ahora los voy a explicar. Creo que cuando hay un diagnóstico viene unido al desafío y la tarea tiene que estar unida a una propuesta también, porque si no, no hay soluciones posibles o no hay caminos posibles. Ahora, lo que les propongo no son ni un diagnóstico propio, es el diagnóstico que hemos compartido también recién, como veíamos con Monseñor Eusebio, y las tareas y propuestas también lo nombró cuando le hicieron las preguntas a Monseñor Ramos. Son propuestas que provienen del Pacto Global para la Familia, que ha surgido ya desde mayo del 2023, desde el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, también desde la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y el Centro Internacional de Estudios para la Familia, como ese programa que invita a los institutos universitarios de familias de todo el mundo para colaborar con las pastorales familiares. Como presidente, que ustedes me escucharon en la presentación de Redifam y secretaria de Rediuf, para mí es un orgullo también presentar de alguna manera estas tareas y estas propuestas mínimamente de este Pacto Global para la Familia, que se une también con el Pacto Educativo Global, que también tiene que ver con este Pacto Global para la Familia, tal como se les presentaba hace un ratito, se los decía Monseñor Eusebio Ramos. Bien, y ahí entonces vamos. Ahí está ahí es no es la desconfianza, aclaro, porque se me quedó la desconfianza con la portada del Pacto Educativo Global y quedó muy feo, eso ahí queda no. Bueno, la cuestión es esta. Hay como una cierta desconfianza como diagnóstico y desafío, en esto que les presento como hay un diagnóstico que tenemos que ver que
a qué se refiere este diagnóstico. Hay una cierta desconfianza y yo lo presento también como un espíritu de sospecha, y lo dijo Monseñor Eusebio también, en esta cuestión, ¿no? En primer lugar, un espíritu de desconfianza y de sospecha acerca del bien que representa la heterosexualidad, el matrimonio y la familia. Y esto es común, y esto es lo que podríamos decir que engloba a todo lo que ahora vamos a ir trayendo y que, perdónenme, que va a ser como un poco pesimista. Pero hay que ver la realidad para después poder salir, hay que ver cuáles son las limitaciones para buscar alternativas. O sea, si no digo, bueno, ¿cuál es la realidad? No puedo buscar cuáles son las alternativas. Este espíritu de desconfianza y de sospecha frente al bien que representa la heterosexualidad, el matrimonio y la familia, que Monseñor Eusebio lo habló como la colonización, el tema del aborto, la ideologización a través de la ideología de género, la baja natalidad, lo vamos a ir viendo. Lo tenemos primero en esto, una deconstrucción del dimorfismo sexual. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso continuaremos escuchando la conferencia de Alejandra Planker, quien es directora del Instituto de Matrimonio y Familia de la Universidad Católica de Argentina. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy estamos escuchando la conferencia que nos dio la Magister Alejandra Planker, directora del Instituto de Matrimonio y Familia de la Universidad Católica de Argentina, sobre familia, economía y capital social. Así que sin más lo dejo con la segunda parte de la conferencia. Hay una indiferencia, se nos presenta como una indiferencia frente a la sexualidad. Ya no, al menos en Argentina tenemos todos los que son los planes, todos los programas, mejor dicho, de las leyes de educación sexual integral, desde una perspectiva de género, que es una ideología de género, en donde ya no vale hablar del dimorfismo sexual, porque hablar de dimorfismo sexual o de binarismo sexual es estar hablando de un pensamiento hegemónico, de un patriarcado que impide la libertad de la autoconstrucción, y por lo tanto lo que se debe sostener es la indiferenciación sexual, y que debe ser promovida entonces la fluidez, o sea, la posibilidad de la autoconstrucción, que cada uno se pueda autoconstruir, una exacerbación de la libertad en la autoconstrucción, de la fluidez de género, la disociación entonces entre sexo y género. Esto evidentemente es una de las principales razones o de las principales causas que nosotros tenemos como un principal desafío a superar. ¿Para qué? Para revalorizar entonces el sentido de la persona como varón, como mujer en su dignidad personal. La desvinculación entre sexualidad, amor y procreación en las relaciones sexuales. Desvinculación entre sexualidad, amor y procreación en las relaciones sexuales. ¿Esto qué significa? También esto fue nombrado, así que lo voy a presentar bastante rápido. Se nos presentan como posibilidades entonces la monoparentalidad. Ya no es necesario entonces una pareja heterosexual para tener un hijo. Tenemos la posibilidad de tener el hijo del deseo,
O sea, una mujer perfectamente puede acceder a un banco de semen para tener un hijo. No es necesario tener una pareja. Por supuesto, tampoco ni siquiera una pareja estable. La fertilización asistida. La desvinculación, entonces, todo lo que veíamos también, las relaciones virtuales. Ya no hay relaciones sexuales reales, sino que se pueden sostener virtualmente. Esto lo que genera también, bueno, la fertilización asistida con el descarte embrionario, el aborto, el sexting, promovido, por lo menos, no sé si pasó acá en Puerto Rico, en Argentina durante la pandemia se promovía muchísimo el sexting como una manera de encuentro sexual, especialmente entre los adolescentes, como una manera válida y como si fuese natural de relacionarse con el otro a través de una pantalla, como si eso fuese lo mismo que un encuentro personal entre dos personas. La pornografía que está aconteciendo cada vez, como ya aconteciendo en menores con edades cada vez más bajas. Por supuesto, cuando esto se naturaliza y se normaliza entre los adultos, cada vez para los niños es algo más común, ¿no? Entonces, esto también, estamos teniendo una media de inicio de consumo de pornografía a partir de los 8 años. Esto es muy llamativo, ¿no? Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es naturalizar la violencia en las relaciones. Bien, todo esto, por eso digo, desvinculación en las relaciones sexuales entre sexualidad, amor y procreación. No hace falta que esté relacionado el sexo con el amor y con la procreación. No es necesario. Puede estar todo totalmente separado y da lo mismo. Pareciera ser que hay como a este señor, Federico Engels, que allá por 1884 escribe El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y que escribió esto, que es una afirmación bastante conocida. Parece ser que se ha concretado esto. Dice, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino. Esto es uno de los, podríamos decir, caballitos de batalla, o leitmotiv del feminismo, ¿no? O sea, la primera opresión en la historia, la primera lucha de clases es la que se da entre el varón y la mujer en el matrimonio. La mujer oprimida, el varón opresor. Bueno, pareciera ser que entonces se ha concretado esta afirmación que Federico Engels ya presentó en 1884. Al menos nosotros lo hemos vivido con muchísima fuerza en Argentina, desde el año 2018 en adelante, con todo un pseudo debate sobre el aborto, sobre si legalización o no del aborto. Finalmente, en el año 2020 se legalizó el aborto, pero con la muerte al macho, por ejemplo, así se planteaba y sostenido desde este principio, ¿no? Entonces, esa lucha entre el varón y la mujer, ¿no? Y el varón es el abusador, el varón es violador, el varón entonces es el que debe ser eliminado. Y esto trae consecuencias tremendas. ¿Por qué? Porque el padre entonces debe ser eliminado de la familia, debe ser eliminado entonces del ámbito educativo, que es necesario en toda familia
y en toda sociedad. Esto trae también otra, de esta desconfianza o este espíritu de sospecha frente a la heterosexualidad, como decíamos al principio, el matrimonio y la familia, perspectivas reductivas de la naturaleza del matrimonio. Esto también es de Pierpaolo Donati, las parejas agregadas versus las parejas generativas. Ahí se me cortó algo, parejas generativas versus generativas. Y acá es lo que también planteó Monseñor Eusebio, las parejas DINC, doble ingreso sin hijos. Son las parejas entonces que prefieren entonces la gratificación según criterios temporales, los viajes, estar juntos, pero en realidad se agregan, pero no generan, no son generadoras ellas de capital social. Esto va unido a otra cuestión, primacía de la eficacia y del cortoplacismo. Y esto me pareció muy interesante este término, autofagia de la familia. Frente a esto, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la eficacia y lo que podríamos llamar la eficiencia? Primacía de la eficacia y de la frente a la eficiencia. La autofagia de la familia lo que nos lleva es al deterioro de la ecología familiar. Si ya hablábamos antes de la ecología humana, la autofagia de la familia nos lleva al deterioro de la ecología familiar. La eficacia, cuando nosotros hablamos de eficacia, hablamos de la capacidad de lograr el efecto que se desea. O sea, lograr un resultado. O sea, algo es eficaz porque permite lograr un resultado. Algo es eficiente porque tiene la capacidad para disponer de alguien o algo para lograr un efecto determinado. O sea, cuantos menos recursos o mejores recursos se utilicen, es más eficiente. La eficacia es el resultado y la eficiencia es el modo en que se utilizan esos recursos. Ahora parecería ser que importan más los resultados que los recursos. A mí esto me hace pensar, no importan los proyectos. O sea, no hay proyectos. No hay proyectos comunes. No nos ponemos porque el proyecto es a largo plazo. Pasan los políticos. Tenemos un político que como tiene un proyecto, si un político no logró su proyecto durante su gestión, no se lo deja al próximo de otro signo político para que lo continúe, no, se corta y el otro viene con otro proyecto y entonces nunca avanzamos y en muchos casos si no avanzamos es retroceder. Bueno, y acá pareciera ser que es lo mismo y en una pareja pasa lo mismo. Cuando no hay un proyecto en común, entonces no podemos avanzar. Acá pareciera ser entonces que buscamos algo a corto plazo, si es algo más extendido en el tiempo. A ver, tener un hijo es a muy largo plazo, sin saber cuánto es el largo plazo. Y a lo mejor puede ser por poco tiempo, puede ser a mucho tiempo. Probablemente no, lo que todo padre espera es ayudar a poner en escena una obra. Yo siempre digo que los padres ayudamos a nuestros hijos a que puedan poner en escena una obra de teatro, ¿no? A que puedan jugar su obra de teatro, pero que los padres no queremos ver caer el telón. Qué tremendo si nosotros, los padres, vemos caer el telón de esa obra de teatro que es la vida de nuestros hijos. Quiere decir que nos precedieron en la vida. Eso no nos gusta, no lo queremos. Nosotros no sabemos cómo va a ser la vida de nuestros hijos. Es decir, que nosotros nos ponemos como padres, nos comprometemos en un proyecto que no sabemos cómo va a terminar.
desde la economía sería decir que los hijos son una hipoteca que nunca dejamos de pagar. Pero sin embargo, qué buena hipoteca y qué buen compromiso. Pero bueno, eso a veces, dentro de ese individualismo y de ese temor que a veces vivimos, nos cuesta mucho. Como decía Donati, si no es, si no genera capital social, si no genera recursos, hay autofagia, se consume a sí misma la familia. Bien, en términos económicos, esta autofagia es una catástrofe económica, la tasa global de fecundidad. Argentina, desde el año 1980 al 2023, bajó de 3.3 hijos por mujer a 1.5 y veníamos complicados. Entonces yo le comentaba al doctor Jorge Macías que estábamos por debajo del recambio poblacional, de la tasa de recambio poblacional, que tiene que ser 2.4, 2.3. Argentina está en 1.5. Claro, y estaba viendo que Puerto Rico está entre las 3 ciudades más bajas de todo el mundo: Corea del Sur, Hong Kong y Puerto Rico, 0.8, 0.9. Están peor que Argentina. Esto es una catástrofe económica para la universidad y para Puerto Rico. Para la universidad seguro, porque dentro de unos años no van a tener alumnos. Así que, muchachos, a tener hijos, porque si además si quieren trabajar, no sé, a lo mejor no, si quieren ser docentes van a tener que tener hijos, porque si no, no van a tener alumnos. Pero necesitamos porque además con una expectativa de vida de 79.9, parece ser, más extendida, pero claro, no hay quien sostenga, quien subsidie a esas personas mayores. Entonces, bueno, estamos complicados. No pasa solamente en Puerto Rico, pasa en otros países, nos pasa en Argentina también, pero necesitamos entonces promover la natalidad. Es una catástrofe económica para la universidad también. Para nuestra universidad también lo estamos viendo, que esto en pocos años va a ir mermando el ingreso a la universidad. En Argentina estaba viendo unos informes que, bueno, se han cerrado varias escuelas de nivel inicial, o sea, el kindergarten, se han cerrado, y algunos políticos decían, bueno, eso es muy interesante y es muy bueno, porque entonces ahora se va a poder invertir realmente en educación, en lo que no se podía invertir antes, porque eran muchos más, ahora al ser menos se va a poder invertir mejor. Eso me parece que es un engaño para quienes creen que podemos sacar algunas respuestas rápidas para quedar bien con algunos, pero me parece que no. Bien, entonces, en Amores Leticia, ya que hoy se ha nombrado también, en el punto 42 dice, el descenso demográfico debido a una mentalidad antinatalista y promovido por políticas mundiales de salud reproductiva corre el riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el futuro. El avance de las biotecnologías también ha tenido un fuerte impacto sobre la natalidad. La sociedad de consumo también puede disuadir a las personas de tener hijos solo para mantener su libertad y estilo de vida. Fíjense que es muy clara, esta cita es muy clara y de alguna manera sintetiza, ¿no?, las razones de por qué se pueden dar estas cuestiones, ¿no? Esa sociedad de consumo puede disuadir a las personas de tener hijos solo para mantener su libertad y estilo de vida. Una libertad ¿a costa de qué? ¿Para qué? Ser libre, ¿para qué? Porque la cuestión está a preguntarse, ¿no? ¿Ser libre para qué? ¿Para estar solo? ¿Para proyectarse? ¿Hacia dónde?
¿Qué estilo de vida es lo que quiero? Bueno, seguimos. A todo diagnóstico, entonces, ¿no? Le necesita un desafío, ¿no? Porque quedarnos con esto de recién, bueno, no sé. Cierro, me voy a dormir o me voy a la playa. Prefiero, porque bastante negro todo lo que hemos planteado, muy oscuro. Entonces, vamos a buscar una respuesta, ¿no? ¿Qué hacemos? Veamos entonces cuál es ese desafío, qué oportunidad, qué alternativa. A todo desafío entonces le corresponde una respuesta. Según el diagnóstico que tengamos, será más o menos desafiante el tratamiento a seguir, pero no nos podemos quedar sin hacer nada. Si el diagnóstico es favorable, habrá que seguir insistiendo en la promoción, protección y prevención. Y si es desfavorable, habrá que buscar alternativas también de protección, promoción y prevención. Pensemos en una enfermedad, ¿no? Si a uno le diagnostican una enfermedad, habrá que ver de qué manera prevengo riesgos para que esa enfermedad no avance, cómo promuevo la salud y cómo me protejo de otras enfermedades o de alguna otra fragilidad. Pero si es favorable, o sea, si estoy bien, también tengo que seguir protegiendo mi salud, promoviendo la salud y previniendo riesgos. Los riesgos van a estar siempre. Los riesgos no se pueden eliminar. Los riesgos siempre van a estar. Y a toda promoción siempre le sigue una prevención y a toda prevención una promoción. No, lo que me parece que siempre es esta cuestión de, desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia, la doctora Selmira Bottini del Rey, que es nuestra fundadora, siempre nos ha estimulado a pensar esto, ¿no? Las protestas sin propuestas son estériles. Como hoy lo que decía el doctor Jorge Macías, ¿no? La denuncia con el anuncio, ¿no? Hay que protestar, denunciar y proponer. Entonces, de esta misma manera, esto de acá de los caminos, ¿no? El camino favorable y desfavorable siempre llevan a una misma realidad, a la protección, a la promoción y a la prevención. Pensemos, por ejemplo, en el caso del descenso de la natalidad. Lo dijimos, la familia entonces es fuente de capital social. Bueno, ¿y qué es el capital social? Entonces, capital social como el conjunto de bienes que facilitan la interacción humana, que hacen crecer la confianza, la reciprocidad, la cooperación entre las personas. ¿En qué reside el capital social? En lo interhumano. Esto es en lo que tenemos que invertir, no solamente en los subsidios, no entonces solamente en lo que hace específicamente a lo económico, crematístico, sino en lo interhumano, en la propia relación que se establece entre la familia y la sociedad civil. Lo sabemos, la familia es la cuna de las virtudes individuales y sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de esto, lo tenemos acá a Francisco también, que en Amoris Laetitia dice esto, tenemos que insistir en los derechos de la familia, ¿no? Y no solo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. Esto parece ser, como a veces parece una verdad de perogrullo, ¿no? Insistir en los derechos de la familia, pero no solo en los derechos individuales. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces también se habla en las políticas públicas, pero
políticas públicas con perspectiva de familia. No, porque muchas veces lo que tenemos son políticas públicas más con una perspectiva de género o con perspectivas sectoriales y no intersectoriales. O sea, políticas públicas para los niños, para la maternidad vulnerable, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, pero no en la integración. Lo que necesitamos son políticas públicas para la familia, políticas públicas familiares. Buscando, interiorizándome con estos temas, vi también que aquí en Puerto Rico han trabajado modelos bigeneracionales e incluso trigeneracionales de políticas públicas familiares. ¿Y qué son esos modelos bigeneracionales? En donde se estimula el desarrollo educativo tanto de los hijos como de los padres a nivel medio y nivel superior. Y también incluso vi que hay algo trigeneracional, y si no lo hubiera, que lo haya. Y no lo digo solamente para Puerto Rico, me parece interesantísimo también para el resto de los países, para el resto de las naciones. Trigeneracional, es decir, porque para los abuelos, para los padres y para los hijos, nietos. Cuando hay capacidad de desarrollo de las distintas generaciones, entonces hay desarrollo de toda la familia. Esto me parece que es una cosa que es muy importante porque hay mejor desarrollo laboral, o sea, desarrollo de la persona y desarrollo laboral. Muchas veces estas políticas públicas se direccionan a un sector y no se toma en cuenta la familia. No se considera la familia como un sistema. Y la familia es un sistema. Es un sistema en donde muchas veces cuando un miembro de la familia tiene alguna situación de disfuncionalidad, comienza a disfuncionar toda la familia. La política pública tiene la urgencia de capacitar a la familia para que pueda desplegar su potencial como sujeto activo, no como receptor pasivo de subsidios, ya sea trabajo, en salud, seguridad social, educación, vivienda, etc. Me parece que eso es muy, muy importante. Amor y Leticia. Recomiendo muchísimo leer Amor y Leticia porque en temas de matrimonio y familia, porque toca el tema de políticas públicas, toma el tema de matrimonio, de preparación remota al matrimonio, de las virtudes individuales y sociales. Creo que es un documento que no ha sido trabajado con la suficiente honestidad y profundidad que se merece y que nos estamos mereciendo nosotros en estos temas. Muy bien, las tareas. ¿Cuáles son las tareas? Muy bien, a partir de la estructura del Pacto Global, afirmamos entonces que ciertos puntos son importantes y necesarios salvaguardar y promover, desde los cuales vamos a proponer algunas posibles acciones. Varios de estos puntos ya los conocemos, pero recordarlos hoy y compartirlos en esta mañana quizás nos dé ánimo para comunicarlos también en otros ámbitos. En Amor y Leticia, en el punto 39, Francisco nos habla de la cultura de lo provisorio, ¿no? Como decíamos y habíamos planteado recién. Frente a esta cultura de lo provisorio, la tarea principalmente es devolver a la sociedad la confianza en la familia. Como decíamos hoy, el deseo de familia está vigente en todo ser humano. Esa percepción de la bondad, de la estabilidad y de la permanencia de los afectos, sabemos que todos lo tenemos. Y sabemos que no es la familia la que fracasa, sino que es el hombre el que fracasa, porque creyéndose autosuficiente, se libera de toda relación con los demás y se siente cada vez más inseguro y más perdido.
cada vez más frágil, nos sentimos cada vez más frágiles. No encontramos al cireneo, y esta es la imagen que traigo acá. No nos animamos a mirar a nuestro alrededor, a pedir ayuda al que está al lado para que nos ayude a cargar la cruz. A cargar la cruz de todos los días, de lo cotidiano, de las cosas que no entendemos, de las cosas que se nos escapan, de nuestras fragilidades, de nuestras limitaciones. Y muchas veces es una cruz que nosotros mismos nosotros construimos, que pensamos que es nuestra solamente. Y si miramos un poquito alrededor nos damos cuenta que otros también están viviendo lo mismo. Entonces, por eso es que esa tarea requiere que miremos, y ya que estamos entrando poquito en la Semana Mayor, y donde Cristo también, como hoy decía Monseñor Eusebio, vivir a Cristo también que vino justamente a salvarnos y a traernos la salud, también miremos y pidamos ayuda al cireneo que tenemos al lado, porque no somos autosuficientes. Entonces, ¿cuáles son los cimientos? Buscar los cimientos. La tarea es buscar los cimientos, las raíces que dan permanencia a la familia y a la sociedad. ¿Cuáles son? Esto que está acá. Esto está en Gaudium et Spes, del punto 48 y siguientes. Y también está en el Pacto Global para la Familia. Está definido allí en el comienzo del Pacto Global, que la familia es una comunidad de vida y amor. Es alianza indisoluble entre los cónyuges, un varón y una mujer. Esto pareciera ser que es también evidente, pero hay que recordarlo. Hoy lo decía Monseñor, tenemos matrimonios, varón y mujer, pero también entre personas del mismo sexo. No hay procreación, no hay reciprocidad. Un varón y una mujer es donación, es ayuda mutua, fidelidad, estabilidad, es procreación y educación de los hijos. Encuentro entre las generaciones, es contribución al bien común. Aquí lo que está entrando es todo lo que significa aquello que también hablaba Pier Paolo Donati, el genoma familiar. Es la capacidad de ser don en el mundo. Es el hecho de, a partir de la sexualidad, la familia que se constituye desde esa relación entre un varón y una mujer, que recíprocamente se conocen y se reconocen complementarios en la sexualidad, son capaces de generar vida, son generativos. Pier Paolo Donati lo dan estos 4 elementos: sexualidad, reciprocidad, generatividad y don. Don al mundo, ¿no? Darse a sí mismos a través de estos 4 elementos. Y yo le agrego la fecundidad. Una fecundidad que es la fecundidad personal, familiar y social. Y en realidad es la fecundidad que me permite la trascendencia. Es de alguna manera aprender a clavar la cruz, hundir la cruz en el mundo, ¿no? Esperamos que hayan disfrutado de la presentación de Alejandra Planker. Siempre es bueno escuchar la perspectiva desde otros lugares, no el nuestro, pero en lugares donde las situaciones familiares y las situaciones sociales son muy similares a la nuestra. Espero que haya sido de su agrado y sin tiempo para más terminamos el programa y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que pasen un hermoso día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.